bienvenidos a nuestro seminario industrial Emprende Hoy. Nos acompaña la licenciada Pamela Cabeón Millán. Pamela es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, licenciada en Psicología Organizacional, consultora y administradora de 180 Degrees Consulting 2012-2014, consultora independiente desde el 2012. Ha trabajado como consultora y voluntaria en varios países como Brasil, Italia y Francia. Ha sido seleccionada por parte de JICA Japón y CONACYT para una estancia técnica en Startup Creation and Innovation Ecosystem Development en el 2020, por COVID-19, a ser llevada a cabo el 2021 en Hiroshima, Japón. Cuenta con emprendimientos en los sectores de salud y belleza, en el ámbito inmobiliario, entretenimiento, restaurantero y más. El logro personal 76-100 países, consultoría para trabajar desde cualquier parte del mundo. Y cuenta con servicios profesionales para la consultoría personalizada de emprendimiento por hora o por proyecto y en cursos de administración de pymes. Pamela, bienvenida, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy les quiero compartir un poquito de mi experiencia acerca de emprendimiento y hacerles ver un panorama distinto, el por qué sí o por qué no, o si estoy listo para emprender o no, qué necesito. Y bueno, si estoy interesado o interesada en seguir este camino, pues cuáles son mis sugerencias, ¿no? Siguiente. Bueno, ya les platicaron un poquito de mi semblanza, pero recapitulando un poco acerca de mi historia, desde los 15 años decidí que quería estudiar administración y que quería dedicarme a negocios. Mi pasión es crear, ¿no? Entonces me gusta mucho crear conceptos de negocio y también me gusta mucho ayudar a las personas. Soy scout, he presentado voluntariados y servicio en México y en distintas partes del mundo. Y como les comentaba, lo más reciente es que me voy a Japón representando a México el próximo año como consultora de negocios. Esto es, voy a participar con la Universidad de Hiroshima para ayudarles a desarrollar distintos proyectos de innovación y de startups. Entonces, bueno, aquí les puse un poquito de lo que vamos a ver, como cuáles son las diferencias de emprendedor, empresario, inversionistas, cositas que nos limitan como miedos, estereotipos, bloqueos y por dónde empezar. Como les comentaba, hay diferentes figuras dentro del ámbito de los negocios. Estas son algunas y quisiera platicarles porque a veces creen que es una u otra o se confunden un poquito estos términos, ¿no? Entonces, bueno, emprendedor es una persona que inicia una tarea difícil, ¿no? Entonces, una persona puede ser emprendedora sin importar a qué se dedique. Puede ser una persona emprendedora dentro de una empresa, puede ser un empresario emprendedor, puede ser un profesionista independiente emprendedor, puede ser un inversionista emprendedor. Entonces, emprendedor se conoce más en el área de cuando inician un negocio, pero precisamente porque iniciar un negocio pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿no? Digo, tampoco es lo más complicado, hay su caminito a seguir, pero pues sí requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, partiendo de que todos podemos ser emprendedores y yo lo considero más como una característica de la persona, pues pasamos a definir qué es un empresario, qué es un profesionista independiente y qué es un inversionista. Un empresario es quien tiene una empresa o un conjunto de personas para una actividad económica, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, puede ser, hereda una empresa, pero no innova y no crea cosas nuevas y hay muchas personas trabajando, pero es lo mismo, puede que esa empresa no esté emprendiendo, pero pongamos de ejemplo a Apple, que siempre nos sorprende con cosas de tecnología, por decir una empresa líder en tecnología, pues entonces Apple es una empresa emprendedora porque siempre está emprendiendo nuevos proyectos, ¿no? Y por ende, pues sus representantes. Por otro lado, los profesionistas independientes también son emprendedores porque ellos llevan su propio negocio, que son su marca personal, ¿no? Un doctor, un contador, pueden ser
la consultoría, como de mi parte, por un lado tengo negocios, por otro lado doy consultoría. Entonces, como consultora, soy profesionista independiente, pero aparte tengo negocios, ¿no? Y me gusta siempre estar emprendiendo. Y la última parte, la de inversionista, puedo ser una persona y tener inversiones en el banco, puedo tener inversiones en un negocio, puedo darle mi dinero a un amigo para que ponga su negocio y yo ahí estoy invirtiendo, pero no por eso voy a ser emprendedor o empresario o llevar a cabo una profesión. Cuando vamos a iniciar cualquier cosa de emprendimiento, ya sea como profesionista independiente o iniciar un negocio o cualquier proyecto, pues lo que más nos limita somos nosotros mismos, ¿no? El qué pensamos de nosotros mismos, qué piensan los demás de nosotros, en mi familia, con qué creencias hemos crecido. Aquí les comparto un poquito de nuevo de mi logro personal. Yo tenía planeado visitar 100 países antes de los 30 años. Cuando al principio le compartía a mis familiares cercanos o amigos que yo quería como visitar varios países y seguir manteniendo mis negocios, me decían, pero ¿cómo? El que tiene tienda que la tienda. Entonces, eso no es posible. Y yo, no, sí se puede. O sea, para eso llevo estudiando tantos años, para eso... Y me he tropezado y me he encontrado con muchas cosas, pero a veces, pues, la familia o los amigos son los que dicen, no, vas a quebrar, vas a no sé qué, o yo misma me pude haber limitado, ¿no? Ay, no, es que si no estoy este fin de semana en mi negocio, seguramente va a tronar, ¿no? Entonces, puedo pensar en la dependencia que siento que mi negocio puede tener de mí, o también, y si no me alcanza, y si no sé lo suficiente, y si me roban, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver cuáles son mis limitaciones y después entramos a la siguiente diapositiva, a la parte de los miedos, ¿no? Creo que lo que más detiene a un emprendedor a continuar innovando o a iniciar su proyecto son los miedos. Los principales miedos son el miedo al fracaso y el miedo al ridículo, ¿no? Entonces es, ¿qué tal si quedo mal? ¿O qué tal si me quedo sin dinero? ¿O qué tal si, como comentaba, ¿no? Me roban, o si hay algún problema legal. Entonces, lo que yo recomiendo es primero detectar todos nuestros miedos, cuestionar todas nuestras creencias e ir viendo qué es, o sea, ir analizando punto por punto qué me da miedo y afrontarlo. Hay un tip que pasaron hace muchos años, que es el miedo que tengas, imagina que ya lo estás viviendo. Y si ya lo estás viviendo, ¿cómo lo solucionarías? Y ya, le pones solución en ese momento para olvidarte de ese miedo. Un ejemplo en particular, por ejemplo, es que yo tenía mucho miedo de alguna demanda, ¿no? Algún problema legal. Entonces, pues me puse a investigar, ¿no? Porque yo soy administrador de empresas y psicólogo organizacional, ¿no? Y sé un poquito de derecho, pero no es mi fuerte. Entonces, rodearme de personas que supieran, ver que mis contratos estuvieran bien, descubrí que había seguros legales que me podían proteger ante diferentes tipos de problemas legales. Entonces, ya, lo solucioné y entonces pude descansar. Entonces, diferentes tipos de miedos, como el miedo más común creo que es el ¿y si me quedo sin dinero? ¿No? Es una, ¿cómo lo voy a hacer para no quedarme sin dinero? Y dos, ok, si ya quebré, ¿qué puedo hacer para recapitalizarme? Y sí, para encontrar nuevas formas de que mi proyecto siga, ¿no? Ahorita les quiero platicar un poquito de los pros y contras del emprendimiento. Aunque en algunos casos se platica del emprendimiento como si fuera un camino que todo el mundo debería seguir, el emprendimiento considero que es muy bueno, pero no considero que sea para todo el mundo. Y les quiero platicar algunos de los pros y contras que yo veo para tomarlos en cuenta.
ya que se necesitan ciertas aptitudes y actitudes para poder emprender un negocio, ¿no? Un proyecto personal, así como, no sé si tengamos algún médico por aquí, pero una persona que tiene pavor a la sangre, pues difícilmente va a poder ser un cirujano, ¿no? Entonces, sí hay ciertas cosas que, pues, no es que sean malas, sino simplemente que tenemos que estar conscientes de que es parte de, ¿no? Del combo emprendedor. Bueno, entonces voy a empezar a platicarles lo malo, pero no por esto quiero decir que no esté a favor del emprendimiento, ¿no? Ahorita vamos a lo bueno, pero bueno. Cosas malas de emprender, ¿no? Lo pongo entre comillas porque, como les digo, no es que sea malo emprender, pero sí hay que tener en cuenta de que los proyectos desarrollarse, ¿no? Desde que los vas planeando, lo vas pensando, lo vas madurando, lo llevas a la acción, capitalizarse, todo tiene un proceso, ¿no? Además de tener este proceso de desarrollo, existe una curva de aprendizaje que es, no importa quién seas o a qué te dediques, es imposible saberlo todo en los negocios. Nunca vas a estar listo. Entonces, todo depende del sector al que te quieras dirigir, de tu mercado, de tu ubicación, del capital, de tus socios, o sea, para poder llevar un negocio es contactos, es relaciones personales, es saber, saber de planeación, de administración, también de la operación del negocio, ¿no? A quién te vas a dirigir. Entonces, el ir aprendiendo de todas estas áreas va a implicar una curva de aprendizaje que tienes que pasar, ¿no? Entonces tienes que saber que hay cosas o muchas cosas que no vas a saber en un inicio y que te vas a equivocar. Sí o sí, o sea, si eres una persona que le cuesta trabajo aceptar que se va a equivocar, es un camino en el que te tropiezas mucho, todos los días, ¿no? O sea, y no porque estés a la cabeza de tu emprendimiento quiere decir que vas a hacer todo perfecto o que lo vas a saber todo. Entonces, entender lo de la curva de aprendizaje. Segundo punto. Me han llegado personas conmigo que me dicen, Pam, es que yo quiero tener un negocio porque no quiero trabajar. O porque no me gusta trabajar tanto. O porque quiero mi tiempo para mí. Entonces, esto es muy subjetivo porque cuando tienes un negocio trabajas mucho más. Entonces, es una idea errónea cuando las personas dicen que quieren un negocio para no trabajar o para trabajar menos o para que el negocio trabaje solo, ¿no? Y esta parte se escucha mucho y yo lo predico en consultoría y todo, de que el negocio funcione sin ti. Sí, el negocio físico va a funcionar sin ti. Si eres solo inversionista, un negocio va a funcionar sin ti, pero el negocio se tiene que desarrollar, el negocio se tiene que sistematizar. Eso implica trabajo y también el aprender a supervisarlo o a revisarlo, todo esto también requiere un trabajo. Y ya que te metas en tu proyecto, en tu emprendimiento, es un bebé. Entonces, te enamoras en qué le puedes hacer, con quién te puedes asociar, en qué convenios puedes realizar. Entonces, todo esto de lo que voy aprendiendo, el tiempo que voy utilizando, o sea, son una suma de cosas que hay que considerarlas. No es que estén bien o que estén mal, repito, malo entre comillas, simplemente cuando tienes un negocio o cuando estás iniciando un negocio, no puedes simplemente desaparecer, ¿no? Cuando trabajas en una oficina, tiene ciertos pros, dependiendo del trabajo, porque hay trabajos en los que también te buscan 24/7, pero hay algunos trabajos en los que te dedicas en cierto horario y después puedes descansar el fin de semana. Cuando tienes un negocio, un emprendimiento, muchos negocios, como por ejemplo tengo una cafetería, opera de lunes a domingo. No, yo trabajo de lunes a domingo, estoy pendiente y tengo que estar alerta
si recibo una llamada telefónica, si hay un imprevisto, ¿no? Y yo no dejo de estar al pendiente, no dejo de trabajar. Entonces, sí es importante considerar que eso de tomarse vacaciones ya no existe como tal. Puedes remotamente administrar el negocio, supervisarlo, o a veces tu negocio requiere que te muevas, pero lo que se conoce como vacaciones y desentenderte de la vida, pues ya no existe, ¿no? Entonces, y sobre todo en un inicio, el proyecto a veces son semanas, meses o más tiempo que el proyecto te puede demandar 16 horas al día de lunes a domingo, ¿no? Entonces, estar conscientes de que un negocio requiere esta dedicación, esta pasión y este tiempo para que puedan salir las cosas, pues también. La otra, que es un ejemplo que he puesto también en esta conferencia en pandemia, es que muchas personas dicen, ay, si hubiera tenido un negocio, no me hubiera quedado sin trabajo, ¿no? Y entonces yo les pregunto, o sea, si tienes un negocio y tienes una empresa, tu reto ya no es quedarte sin trabajo, porque efectivamente, pues tú te generas tu propio trabajo, pero ahora el reto se vuelve más complicado porque es las familias que dependen de ti. No es que tú no te quedes sin trabajo, es que tu gente no se quede sin trabajo, ¿no? Entonces tu responsabilidad es de, si en la pandemia no hubiera tenido un negocio, no me hubiera quedado sin trabajo, no. Es en pandemia, si tengo un negocio, tengo que tratar de ver la manera de que mi gente no se quede sin trabajo, ¿no? De que podamos sobrevivir a esta crisis. Entonces, es otra perspectiva distinta. Entonces, ser la cabeza de un negocio, de tener un emprendimiento, pues requiere muchísima más responsabilidad, compromiso, pasión, dedicación, y a veces es muy desgastante, ¿no? Entonces, pasar por esta curva de aprendizaje, entender que constantemente vas a estar reinvirtiendo en el negocio y que a veces ya no vas a tener, si únicamente te dedicas al emprendimiento, no vas a tener este sueldo fijo, ¿no? Que con una buena administración sí puedes procurar tener un sueldo fijo, sí vas a tener ciertas utilidades recurrentes, pero también estar consciente de que pues a veces hay pandemia y crisis mundial y recesiones y que te van a impactar de alguna forma, ¿no? Entonces, pues como esto nos afecta a todos, entonces estar conscientes de que llegar tal vez a cierta estabilidad económica en un emprendimiento es complicado, ¿no? Entonces, si sabemos lidiar con que tenemos que ir aprendiendo el cómo tener unas finanzas saludables en el negocio, pero que eso va a tomar un tiempo y que los negocios tardan aproximadamente 2 años en ser rentables, más o menos. Entonces, bueno, ya podemos considerar que si estoy dispuesto a tener esta responsabilidad, compromiso, dedicación por mi emprendimiento, entonces lanzarme a emprender. Y entonces pasamos a lo bueno. Y por lo cual yo sí invito a la gente a emprender porque es maravilloso. Lo mejor, o sea, aquí es donde uno se tiene que preguntar el por qué emprendo. Las ventajas de emprender es cuando de primera mano, o como yo lo veo de primera mano, tú puedes tener un impacto en la sociedad, ¿no? Primero, desde lo que haces a tu negocio es qué beneficio va a traer para la sociedad, ¿no? Si tú quieres hacer este intercambio de bienes y servicios, ¿qué es lo que le voy a aportar a la sociedad? Entonces, el aspirar a ese sueño del cambio que vas a hacer es muy grande. Y además, cuando va creciendo la organización, también es el impacto que tú vas a tener en todas esas personas que colaboran contigo. De ti depende la calidad de vida que esas personas van a tener en el 60-70% de su tiempo, ¿no? Porque el trabajo es nuestro segundo hogar. Entonces, de nosotros depende la calidad de empleos que estamos dando. Por otro lado, esta parte de la responsabilidad en la que de ti depende lo que se hace o no se hace,
tú decides la calidad de productos que quieres manejar, tú decides los valores que quieres que se vivan en tu organización, tú decides, o sea, hasta dónde quieres llegar. Entonces, el hacerse consciente de todo el impacto que podemos tener puede ser un gran motor para llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Y saber que pues, es un camino que no tiene fin, ¿no? Siempre podemos seguir creciendo y seguir impactando más vidas. Entonces creo que esta recompensa que tiene el emprendimiento vale mucho la pena, es muy grande, es poner nuestro granito de arena en el mundo para hacer un lugar mejor, ¿no? No que en otras áreas no se pueda hacer, pero como hacerlo de primera mano con alguna idea que tú tengas, algo que puedas mejorar, pues es muy satisfactorio. Y por otro lado, retomando la parte del tiempo en el que no tienes tal vez vacaciones como tal, o ya no existen las prestaciones, ¿no? Como cuando trabajas en algún lugar, yo no estoy en contra de que las personas tengan un empleo o emprendan, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando he colaborado en otras organizaciones, me gusta mucho emprender y me gusta mucho cuando las dos cosas se pueden dar simultáneamente, porque creo que son distintos mundos y se complementan y son muy enriquecedores. Cuando uno está en una organización, está esta parte social, está esta parte de estabilidad que ayuda mucho y que es muy buena, ¿no? Y por otro lado, en la parte del emprendimiento, un punto que no les mencioné dentro de lo malo es que puede llegar a ser un poco solitario al principio. Cuando te estás enfrentando a diferentes crisis, ya sea que dudes de ti mismo, que tengas problemas económicos, que no sepas cómo resolver algún problema organizacional interno, a veces las personas cercanas a ti no van a poder comprender el problema o la situación. Entonces, también por otro lado, si eres el jefe, pues no vas a recibir tal vez el reconocimiento que recibías dentro de una organización por lograr ciertos méritos, ¿no? Aquí cuando estás emprendiendo, pues el que se tiene que aplaudir y el que se tiene que echar porras y el que tiene que luchar contra todo lo demás, pues es uno mismo. Entonces, esa parte a veces se puede volver un poco complicada, pero pues simplemente regresando a la parte de los miedos, qué me da miedo, a qué cosas me voy a enfrentar y cómo las voy a solucionar, ¿no? Cómo me voy a rodear de gente que me pueda apoyar en esta parte, ¿no? Si yo ya sé que puedo enfrentarme a ese tipo de situaciones, cómo rodearme de personas que me puedan apoyar en eso. Y retomando lo del tiempo, aunque ya no se tienen vacaciones como tal, sí uno tiene que ser muy organizado con su tiempo, pero puede ser más flexible, ¿no? Ya no se tiene que cubrir un horario específico, porque conforme uno va subiendo en su emprendimiento, todo comienza en la operación, ¿no? A veces todos nos dedicamos al operativo, que sería, retomando lo de la cafetería, si yo estuviera preparando el café, estaría en lo operativo. En el momento en el que estoy en las mesas y ya estoy checando, sigo en el negocio, pero estoy observando lo que está sucediendo. Y cuando estoy fuera del negocio, de todas formas, hay mucho trabajo administrativo que hacer, como el plan de mercadotecnia, revisar contratos, hacer convenios, etcétera. Entonces, nos vamos pasando a una parte primero operativa, luego directiva, luego organizacional y al final ya nos vamos a la parte de planeación, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en la parte de planeación y que no estamos atacando los urgentes del negocio, podemos ser más flexibles con nuestro tiempo y ya podemos, tal vez, si en la mañana, como ahorita, quiero dar una conferencia, puedo dar una conferencia y que mi negocio siga operando, ¿no? Entonces, pues esta flexibilidad de tiempo sí es lo que
lo que algunas personas buscan. A mí en lo personal es algo que es muy conveniente y que me gusta mucho. Hay veces que puedo hacer otras actividades en la mañana y luego me dedico a cosas. Me gusta mucho hacer todo lo de marketing o de planeación publicitaria en las noches, que es cuando ya estoy calmado y me llegan mis momentos de creatividad, pero bueno, ya depende de cada quien. ¿Por dónde empiezo para iniciar un proyecto o un negocio? Es primero estar conscientes de lo que puede implicar, ¿no? Y pensar el qué quiero. Aquí les pongo una frase que dice, no tienes que nada, ¿no? Como les decía, considero que cualquier camino que decidamos está bien. O sea, si decidimos estar en la parte de investigación, si decidimos ser funcionarios públicos, si decidimos estar dentro de una empresa privada, si decidimos emprender, si decidimos ser profesionistas independientes o abrir un negocio, ya sea solos o con amigos, cualquier camino está bien, siempre y cuando sea lo que nosotros queremos, ¿no? Porque siempre va a haber opiniones a nuestro alrededor que nos digan, ay, no, es que necesitas un trabajo seguro. No tienes que tener un trabajo seguro, ¿no? Y tampoco es como, no, es que tienes que emprender porque entonces así ya vas a poder ganar mucho más. Tampoco tienes que emprender, porque cuando uno emprende sin la planeación adecuada, sin estar conscientes de los esfuerzos que esto va a requerir, pues entonces es ahí cuando los negocios quiebran, cuando se pierde dinero, cuando pues nos encontramos en situaciones que pueden estar muy complicadas, pero todo porque no se planeó, ¿no? Por eso el punto 3 que les pongo aquí es planeación estratégica, ¿no? Creo que es el punto más importante en un negocio y en la vida en general, ¿no? Es, ¿por dónde empiezo? Pues como decía la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? ¿No? Para saber en dónde empiezas o qué tan malo, primero tienes que saber a dónde vas. Entonces, ya sabiendo a dónde vas, puedes trazar un camino o una dirección. Si no sabes a dónde vas en tu vida personal o en tu negocio, quiero emprender. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, cuando recalco mucho que el emprender por una situación económica puede no ser, o sea, si la persona que quiere emprender solo porque quiere ganar más dinero, puede encontrarse con muchas más dificultades que si empieza uno con un propósito mayor. No es que emprendiendo no se pueda tener un mayor ingreso que la media de un sueldo promedio en el sector público o privado, pero el saber que va a pasar un tiempo en el que tu proyecto pueda tener utilidades, el tiempo que te va a requerir, entonces ahí es poner en una balanza, ¿no? Y bueno, por último en esta diapositiva les pongo, no existe el no puedo, existe el no quiero y está bien, ¿no? Ya que nos preguntamos, ¿qué quiero? O sea, si yo no quiero trabajar en una empresa o para el sector privado o en investigación está bien. O si yo no quiero tener los riesgos de emprender, estar en una estabilidad económica por X número de meses o años, si yo no quiero tener que estar lidiando con personal, si yo no quiero estar, no sé, si me aburren los temas de negocios, entonces, no sé, igual y me dedico, igual y si soy bióloga y me apasiona estar estudiando al respecto y no me interesan los temas de negocios, no tengo que emprender algo no tengo que emprender un negocio. Puedo dedicarme simplemente a lo que me gusta y ser buena en lo que me gusta sin tener que poner un negocio o sin tener que preparar, o lo puedo hacer por mi propia cuenta.
Pero sí, aquí es retomando el primer punto de la plática de hoy, que son cuáles son mis bloqueos, ¿no? Los bloqueos que yo tengo y los bloqueos de mi entorno, de amigos y familiares. Si ya decidí que me gustaría tener un negocio, si me gustaría emprender un proyecto, entonces empezar a imaginar qué tipo de negocio es ideal para mí. ¿Cómo me veo trabajando todos los días, no? Si me veo en una oficina, si me veo en campo, si me veo en el extranjero, ¿cómo imagino mis días? Para poder ver si el camino que estoy tomando es lo más ideal para mí, ¿no? Porque, ¿le podemos poner la siguiente diapositiva? Ay, no, cierren esa, perdón, la anterior. Porque, por ejemplo, si yo quiero tener mi marca personal y vender productos o servicios con mi marca personal, pues requiere un tipo de esfuerzo, requiere un tipo de investigación, requiere un tipo de desarrollo. O puedo ser también representante de una marca, ¿no? Ya sea de bienes o servicios, y nada más quiero comercializar. Y puede ser desde cosas muy grandes como comercializar e importar y exportar a diferentes partes del mundo, o cosas pequeñas como ventas por catálogo, ¿no? Entonces ahí ya se está teniendo este intercambio de bienes y no estoy usando una marca personal, estoy simplemente siendo representante de alguna otra marca, ya sea a pequeña escala o a gran escala. Entonces, el pensar qué quiero, para qué lo quiero, qué diferencia voy a hacer o por qué yo debería de hacerlo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero necesito para emprender? Dependiendo de qué quiera emprender uno, esto puede ser nada, ¿no? Desde ahorita, no sé, por ejemplo, en pandemia he visto muchísimos cursos de redes sociales, ¿no? Y el iniciar un proyecto personal de si soy, no sé, arquitecto o ingeniero civil o ingeniero en nanotecnología y comenzar a compartir información sobre este sector en redes sociales, pues ya ahí estoy emprendiendo un proyecto en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y para eso no necesito dinero, ¿no? Son herramientas gratuitas, pero lo que sí voy a necesitar va a ser mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, dependiendo de lo que quiera y en cuánto tiempo quiera monetizar y qué es lo que voy a querer emprender, ¿no? Puedo iniciar algo sin requerir dinero. Para empezar a planear un proyecto no necesito dinero. Y suponiendo que lo que yo deseo emprender necesite mucha inversión o no tenga yo nada así, tengo 0 pesos en mi cuenta bancaria y quiero iniciar un proyecto de 20, 100 mil, 1 millón, 2 millones, tampoco necesito dinero porque lo primero que tengo que hacer es aterrizar la idea. Empezar desarrollando mi idea en lo que se conoce como un business plan, ¿no? Un plan de negocios en los que yo veo si mi idea es buena, si no es buena, la que voy evaluando, a quién se la voy a vender, qué voy a hacer. Y es en donde voy viendo cuánto dinero necesito y todo. Entonces, para empezar, no necesito nada. Y ya teniendo un buen business plan, con eso ya puedes pedir en diferentes asociaciones o con el gobierno o en diferentes, por ejemplo, ahorita que estoy muy relacionada con Japón, ¿no? Me sorprendió mucho que para que tú puedas iniciar un negocio en Japón te piden 5 millones de yenes, que son 1 millón de pesos, o un business plan, ¿no? Entonces, si tú llegas a la embajada de Japón y le presentas un business plan, pues ya te dan la visa de negocios, ¿no? Entonces, si uno desarrolla y se pone a investigar
cómo elaborar un buen plan de negocios. Entonces, el financiamiento de este proyecto ya puede venir de otro tipo de recursos, de asociaciones privadas o gubernamentales, o incluso de amigos y familiares que quieran apoyar este proyecto. Lo que sí, como les estaba comentando, voy a necesitar muchísimo es tiempo, ¿no? El tiempo es nuestro recurso más preciado, porque no importa si somos Bill Gates, ¿no? Como habrán escuchado todos, tenemos las mismas 24 horas. Entonces, lo único que uno necesita para emprender es dedicarle un poco de tiempo a este emprendimiento, ¿no? Retomando un poquito de filosofía japonesa, en México decimos, es que hay que dar tu 100% o hay que dar tu 200%. En Japón dicen, tienes que dar el 1%, ¿no? Con que dediques un poco de tu tiempo a ir cambiando un hábito o desarrollando, en este caso, un nuevo proyecto, ya es suficiente para que poco a poco, ¿no? O sea, ahorita, tal vez algunos de ustedes se encuentran en una situación de o muy saturados de trabajo, o con varios proyectos, o buscando trabajo porque la pandemia afectó. Entonces, bueno, a veces emocionalmente o mentalmente tampoco estamos listos para dedicarle este tiempo al proyecto. Entonces, si al final de esta conferencia le dedican 10 minutos a preguntarse, ¿quiero emprender? ¿No quiero emprender? ¿Qué quiero emprender? ¿Para qué quiero emprender? ¿No? Estos simples cuestionamientos, entonces, ok, sí, lo quiero hacer, y empezarle a dedicar un poquito de tiempo. A ver, Pam me dijo que tenía que desarrollar mi idea de negocio, ¿no? Entonces, irnos metiendo a cómo hacer el plan de negocios para poder llevar a cabo, o sea, el plan de negocios no es nada más que estoy en el punto A, quiero llegar al punto B, que es, ¿no? Tener mi emprendimiento, tener mi negocio. Les voy a compartir rápidamente algunos errores que se cometen al emprender, ¿no? El primero es no ser realista, ¿no? Como les platicaba, muchas veces hacemos proyecciones financieras o de, pues si vendo 10,000 pesos en un día, entonces ya voy a tener 10,000, y entonces en un mes ya son X al día, ¿no? Entonces, si hacemos proyecciones financieras en el aire o sin tomar en cuenta todos los factores del costo, el precio, a quién se le va a vender, pues esto nos puede hacer como que contemplemos mal nuestros recursos o los usemos mal, y entonces al final pues quedarnos sin flujo de efectivo que nos va a impedir seguir operando, ¿no? El segundo punto es mal servicio o mala calidad. Cuando, pues a veces estaría como de más, ¿no? Decirlo, pero iniciar algo nada más por iniciarlo, pues es iniciar algo con el pie izquierdo, ¿no? Si no nos vamos a enfocar en mejorar cierto producto, cierto servicio, en aportar algo, pues al final pues se convierte en un negocio pasajero que difícilmente va a crecer, ¿no? El tercer punto, lo que les comentaba, la falta de planeación. Si no sabemos qué camino vamos a seguir, pues lo más seguro es que nos perdamos en el camino, ¿no? En el siguiente diapositivo, no tomar decisiones. Hace poquito leí una frase que me gustó, que es lo mejor que puedes hacer es hacer algo. Lo segundo mejor que puedes hacer es hacer algo mal. O sea, primero hacer algo bien, luego hacer algo mal. Pero lo peor que puedes hacer es no hacer nada al respecto, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en el Buen Fin puedo sacar una buena promoción del Buen Fin, puedo sacar una mala promoción del Buen Fin, y lo peor que podría hacer sería, pues,
no sé, no sumarme a las tendencias publicitarias y desaprovechar una oportunidad de venta en el Buen Fin, ¿no? Por no hacer nada. Entonces, no tomar decisiones puede tener repercusiones a distintos niveles, ¿no? Se los pongo también en contrataciones, ¿no? Puedo decidir si contratar a una persona que es muy buena, puedo decidir, o sea, igual y no es tan buena, pero si yo no decido si la contrato o no la contrato, tal vez para cuando decida contratarla ya tiene otro trabajo, ¿no? Entonces ya me perdí esa oportunidad. Entonces, bueno, la contraparte de esto sería tomar decisiones apresuradas. Es encontrar un equilibrio entre sí tomar la decisión, pero no tomarla muy rápido, analizando los posibles riesgos. Porque igualmente, si tomo una decisión muy apresurada de contratar a una persona que tal vez no está calificada para el trabajo, pues eso me puede traer mayores problemas. O si lanzo una promoción de una decisión apresurada de todo gratis por el Buen Fin este fin de semana, bueno, pues puede que si toman la decisión así de apresurada sin pensar en las repercusiones, tampoco traiga muchos beneficios, ¿no? Siguiente error al emprender, el flujo de efectivo. No tener control sobre tu flujo de efectivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con créditos, con tarjeta, con financiamiento, de distintas formas. Pero si uno se queda sin liquidez para la operación del día a día, o sea, eso te puede meter en grandes problemas, porque una de las razones por las que más quiebran las empresas es por no poder pagar la nómina, ¿no? Supongamos que pides un crédito para poder pagar tu nómina. Si al final ya no puedes seguir teniendo crédito y te quedas sin flujo para poder pagar la nómina, pues al final sin gente no hay empresa, ¿no? Entonces, uno de los peores errores es quedarse sin flujo de efectivo, ¿no? El no cuidar el dinero presente. Igual y vendí mucho a futuro, pero todavía no me lo pagan. Entonces, si no cuidé el dinero con lo cual voy a cubrir mis gastos corrientes, puede hacer que mi empresa quiebre. La falta de mejora continua. A veces, cuando ya hacemos las cosas bien, o cuando creemos que somos buenos, nos puede llegar a hacer falta esto de la mejora continua. Porque la mejora continua puede ser en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, no solo en mi área, sino en las diferentes áreas que tiene una empresa, se requiere que haya esta mejora continua. Mejora continua en calidad, mejora continua en el servicio, mejora continua en experiencia, mejora continua en la relación con los clientes, en las relaciones con el personal. Entonces, siempre hay nuevas cosas que poder, en las cuales se pueden incursionar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, lo de las redes sociales, ¿no? Hay empresas que ya pueden tener muchísimos años, que ya pueden estar en el mercado desde hace 20 años y pueden no interesarles la parte de las redes sociales, ¿no? Y es algo que pues tienen que considerar para el futuro crecimiento de su empresa, ¿no? Siguiente punto, mezclar gastos personales. Mezclar gastos personales. Recomendación: cuando alguien va a iniciar un negocio, les recomiendo tener su tarjeta de crédito personal y su tarjeta de crédito de negocio, porque si no, después ir mezclando, o sea, pocas son las personas que revisan y realmente dividen, ¿no? O sea, desde dividir cuentas bancarias, dividir todo, porque si no, al final sienten que, o sea, ya no saben cuál fue gasto suyo o cuál fue gasto de la empresa. Y esto va tanto para cuestiones de inversiones, de gastos corrientes y la deuda que generas. Por ejemplo, si uno compra una tele para su casa, eso tiene que ir en las cuentas personales. Pero si compra la tele para el negocio, porque es una sala de espera o una recepción,
Si la tele es para el negocio, entonces ahí ya es un gasto del negocio, ¿no? Entonces la deuda es del negocio, no personal. Siente la falta de promoción, ¿no? A veces lo mejor siempre va a ser de boca en boca, pero no por eso debemos de dejar de tener exposición de nuestra marca o de nuestro negocio con otras personas. La parte de no buscar ayuda o querer ahorrarse esa ayuda, a veces cuando uno emprende no se tienen todos los recursos, ni de tiempo, ni de dinero, tal vez para hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? De tener lo mejor en, no sé, en mobiliario, en tecnología, ¿no? Y a veces cuando uno empieza solo y nada más son 2 personas o 3 personas, pues tampoco hay tiempo de hacer todas las actividades que igual tendría, o todas las áreas que una empresa más grande. Pero en medida de lo posible hay que ir buscando ayuda, porque hay ayuda que si no la tratamos de ahorrar puede salir contraproducente, ¿no? No sé, yo hago mis propios contratos en lugar de ver cuánto me cobraría un abogado por hacerme mis contratos, ¿no? Si yo hago un contrato de internet, pues puede tener algunas lagunas legales, las cuales me pueden meter en un problema después. Igual y no, igual y corro con suerte, pero igual y eso me puede ocasionar un problema más grande después. Entonces, por ahorrarme X cantidad con un abogado ahorita, eso me puede costar muchos miles más en un futuro, ¿no? O, por ejemplo, la parte que yo doy de consultoría. Todo el mundo va al doctor cuando se siente mal, pero cuando el negocio está mal, pocas personas son las que recurren a un consultor de negocios para ver qué pueden hacer para que no siga cayendo el negocio, ¿no? Y así en todas las áreas, en el área de diseño, yo solito hago mis volantes o mis flyers o mi publicidad en Instagram o lo que sea, en lugar de, pues, tratar de usar o aplicaciones o personal de diseño o agencias de publicidad que nos puedan apoyar en esta parte. Hay de todos los precios y para todas las necesidades y siempre se puede hacer algo de calidad y no necesitamos la millonada, ¿no? Hay diferentes agencias que se dedican pues justo a emprendimientos o hay también cursos en donde uno puede aprender a hacerlo uno mismo con un poquito de mejor calidad y no ahorrárselo y en eso pues que nos afecten otras partes del negocio, ¿no? Otro error es querer empezar muy grande. Si no tenemos experiencia en negocios o en el ámbito y nos vamos a grandes inversiones, estamos corriendo el riesgo de que, recordemos que tenemos que pasar por esta curva de aprendizaje en los negocios y esta curva de aprendizaje va en las diferentes áreas. Si nos vamos a dedicar a un nuevo mercado que no conocemos, o una nueva industria, o un nuevo país, y queremos empezar muy grande sin tener conocimientos, pues eso nos puede traer. O sea, pues la proyección puede estar muy padre, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, nada más tener cuidado con eso, porque también puede ser que tengamos una muy buena idea y tengamos el dinero, pero teniendo el dinero y la idea, de todas formas hace falta el desarrollo para poderlo llevar a la ejecución. Entonces, solo hay que empezar de acuerdo a nuestros conocimientos y a nuestras capacidades para que no nos gane tampoco el negocio y se nos vaya de control. Siguiente punto, no delegar. Cuando estamos iniciando, pues también es muy común que queremos hacer todo y entonces pues llega un momento en el que te das cuenta de que no puedes solo, ¿no? Al final, lo más importante de todas las organizaciones, pues somos las personas, ¿no? Sin personas no hay organización, no hay empresa, no hay nada. Entonces, el crear una manera para que todos se vayan capacitando, para que se puedan ir delegando funciones y se puedan ir especializando a las diferentes personas conforme va creciendo el negocio o la empresa, pues eso va a ayudar a una mejor armonía y a un mejor flujo de actividades. Pero bueno, platicando un poquito de básicos de mercadotecnia, es
en mi emprendimiento hacer este pequeño análisis que pueden buscar o, bueno, en diciembre va a dar un curso de administración si a alguien le interesa, pero puede buscarlo en internet. Las 4 P's, las 4 C's y las 4 B's de la mercadotecnia para validar algunas cosas de su proyecto, ¿no? Como el producto o el servicio, a qué precio, en dónde, qué tipo de publicidad le voy a hacer, cuál va a ser la promoción. Las 4 C's, que es a quién voy dirigido, cuánto me va a costar, qué tan conveniente es o cuál es la necesidad que hay, cómo voy a comunicar, quién soy y a quién voy dirigido. Y las 4 B's, que es validar el producto, el valor que tiene, todo lo de toda mi imagen virtual y la viralidad que puede tener mi proyecto. Les puse ahorita pues algunas de las redes sociales. Ahorita bueno, dependiendo de la generación, pues TikTok ya estaba fuerte en algunas generaciones, pero pues ahorita en pandemia agarró muchísimo más fuerza y como saben, pues la tendencia es que sigan subiendo la publicidad en redes sociales y con influencers. Entonces, el poder hacer colaboraciones, el ir posicionándonos en redes sociales, pues es importante para que si no las tienen, pues lo consideren. Yo, por ejemplo, les platico de mi caso. Algunos de mis negocios no tenían Instagram, entonces el ir estudiando más, el cómo posicionarse en Instagram, porque, pues como les decía, si uno ya viene haciendo un trabajo bien, pues al final, pues a veces un error que yo cometí es considerar que pues tal vez no era tan necesario, ¿no? Y porque todas las demás áreas estaban bien, pero bueno, siempre hay un área de oportunidad, ¿no? En este caso yo les comparto. Tengo una clínica dental y apenas ahorita en pandemia es que empecé como a desarrollar un poquito más el Instagram de la clínica dental, ¿no? Bien, siendo que pues ya tiene muchísimos años. Los 2 tips más importantes, bueno, las 2 actitudes más importantes para emprender considero que son la gratitud y el servicio, y algunos tips que les pueden servir para emprender son, siguiente diapositiva, recapitulando lo que ya vimos en la plática de hoy, es conocerme a mí mismo, o sea, saber qué quiero, a dónde voy, comprometerme, ¿no? Saber que va a requerir mucho esfuerzo, pero que va a valer la pena. Nunca dejarme de preparar y de planear este camino. Tener un propósito, ¿no? De qué es lo que para qué lo voy a hacer, y tener mucha paciencia. Todo al final tiene resultados, pero pues no son de la noche a la mañana, ¿no? Entonces nada más tenemos que tener un poquito de paciencia, y es por eso que las actitudes principales son gratitud y servicio, ¿no? Gratitud por todo lo que ya se nos ha permitido, y servicio para es lo que yo voy a aportar, ¿no? Al mundo. Y aquí les dejo una frase que es, no necesitamos más gente que ame lo que hace, necesitamos más gente que ame la vida y al prójimo, y por ende se preocupe por ser mejor, por servir, por ser agradecido. Eso genera un cambio porque lleva un propósito, ¿no? Esto lo digo porque se dice mucho que es que necesitamos gente que ame lo que hace. Sí, pero a veces tener un negocio, crear un negocio, hay días que son difíciles y que te estresas y que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y siempre salen problemas, y a veces esos problemas pues obviamente no nos van a gustar, ¿no? Entonces no es que amemos esos problemas, es que amemos, nuestro propósito, y entonces pues ya podemos sobrellevar esas situaciones complicadas. Eso es todo. Bueno, ahorita les dejo otras 2 diapositivas. Siguiente. Si me quieren buscar en Instagram, estoy como Pami Carreón. Si quieren mandarme un correo con dudas, comentarios, sugerencias, es pamicarreon@gmail.com. En Facebook también.
Y bueno, siguiente diapositiva, como les comentaron al principio, pues doy algunos cursos de administración, consultoría privada y bueno, también pues tengo mis negocios, siguiente diapositiva. Y aquí les dejo algunos descuentos y una estrategia publicitaria que pueden ocupar ustedes también. Con el código PAMI 2021 pueden tomarle un screenshot a esta presentación y pueden tener un descuento en la clínica dental, en la cafetería. Muchas gracias, licenciada Pamela, por esta gran charla y por brindarnos más de su conocimiento y experiencia en este tema. Tenemos varias preguntas, pero me gustaría que nos enfocáramos en 2 preguntas. Una es de Jessica Ramírez. Ella nos pregunta: muchas gracias por la plática, me sentí identificada. ¿En qué es un camino solitario? Me gustaría saber si tendría alguna frase o consejo motivacional para enfrentar estas etapas para continuar adelante. Mi consejo motivacional yo creo que sería, en los momentos difíciles, enfocarte en tu meta y ser agradecida, ¿no? Agradecida por todo lo que has aprendido. Y yo, un tip personal que hago mucho cuando meto la pata o cuando me equivoco en algo de negocios es, no sé, se los voy a poner con un ejemplo cotidiano, ¿no? Que no sea de negocios. El otro día manejando me pararon y pues ya tuve que pagar una multa porque me pasé un alto. Entonces, en lugar de pensar, rayos, tuve que pagar una multa, que no sé qué, porque pues yo soy del Estado de México y luego no estoy muy acostumbrada a andar en la ciudad, dije, bueno, tomé un curso de vialidad en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y eso lo aplico para diferentes cosas en los negocios, lo voy a tomar como una inversión en, ¿no? Un problema con un contrato que tuve alguna vez, voy a tomarlo como un curso en contrataciones, ¿no? Entonces, cuando cometo alguna equivocación o así, pues trato de una frase que alguna vez me dijeron, que es reencuadrarlo a positivo. Todo lo que nos suceda le podemos sacar el lado bueno, alguna lección. ¿Ves? ¿Qué puedo aprender de esto? Perfecto, licenciada Pamela. Tenemos otra pregunta de Daniel Doman. Él nos menciona: ¿Cómo inicio? Ya tengo más o menos la idea. ¿Necesito tener mucho dinero? ¿Qué hago? ¿Cómo sabré si me va a ir bien? ¿Puedo realizar algún pronóstico sobre lo que me espera o no? Haciendo un business plan, o sea, un plan de negocios, es como se van a resolver todas estas dudas, ¿no? Ya sea que si quieres me puedes mandar un correíto o puedes buscar más sobre este tema, y el ir viendo, el business plan te dice, te va dando paso a paso el cuánto te va a costar tu idea de negocio, cómo irla evaluando y cómo hacer una proyección de ventas. Vienen diferentes pasos que cada uno se tiene que ir desarrollando, pero al final es lo ideal para saber si tu idea, pues para dónde vas, ¿no? Si tu idea va a ser redituable o no, y cuánto va a costar y en cuánto tiempo vas a poder llevar eso a cabo. Pamela, pues muchas gracias por tu plática. Creo que, como te lo comentaron, bastante motivante para todos los chicos que identifiquen, bueno, si se quieren dedicar al emprendimiento, pero sobre todo lo que comentaste, ¿no? Que todo lo que hagan lo hagan con mucho interés, con mucha sinceridad, y que, pues bueno, que siempre hay una oportunidad adelante. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a Pamela Carreón Millán por su ponencia Emprender Hoy. ¿Por qué emprender? En el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales. Ciudad Universitaria, 11 de noviembre del 2020. Por mi raza, hablará el espíritu. Pam, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias.